Aquí estamos en el episodio de las armaduras. Hoy vamos a ver cómo se arma el acero que va dentro del sistema de formaletas en la serie, cómo construir un apartamento de inversión. Aquí vamos a ver hoy todo lo que tiene que ver con las armaduras, las piezas, el tipo de pieza que tenemos, el tipo de configuración que podemos hacer en el sistema de formaletas. Así sin más, esto es Bioarquitectónica. Yo soy César Diezmás. Vamos allá. Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Hoy estamos reiniciando con lo que es el armado de la estructura aquí en DC3. Aquí vimos el corte, estamos cortando ya lo que son los elementos estructurales para la configuración de muros. Vamos por aquí, tenemos el armado ya de la estructura interna para los muros de formaleta. Así como podrán ver, tenemos el edificio se encuentra a unos 80 centímetros sobre el nivel de platea. Ahí iniciará el nivel del piso 1. Luego seguiremos con un entrepiso de 2,80 metros interno, lo que nos llevará a unos 3 metros de diferencia de nivel. Aquí vemos cómo se va armando la cortina y la serpentina. La cortina son las varillas verticales y las serpentinas las horizontales. En el caso del muro de 15 o del muro de 10 tendríamos una distancia de unos 35 centímetros y 28 respectivamente para la separación de las serpentinas. Cabe destacar que cuando alineamos, inicialmente recuerdan todo el trabajo que hicimos con la planimetría, la geometría propiamente dicha de la colocación de las varillas, la colocación de las tuberías. Obviamente es un prearmado. Entonces, en este punto, el maestro de varillas está asegurándose que podamos cumplir con el recubrimiento, ya que vamos a colocar formaletas y ahí vemos cómo el hilo marca la posición del muro terminado. Los armadores o varilleros están bien coordinados desde el corte hasta la colocación de los niveles y las disposiciones de los elementos, ya sea a escuadra, a plomo y en línea. Los armadores se aseguran de hacer los correctos empalmes con las piezas dispuestas según la planimetría. También los armadores hacen su trabajo de forma individual, es decir, se encargan de elementos para asegurar la calidad de esa armadura y poder llevar los métodos de control de calidad. Al final termina un elemento firme, bien armado y según los requerimientos. Entonces, aquí en DC3, recordemos que anteriormente en el video que aparece aquí, habíamos visto todo el proceso del armado y todo lo que era el proceso de vaciado de nuestra platea. Quedamos en esa pauta y luego procedimos a poder armar la estructura de muros, columnas y obviamente vigas que tenemos para poder recibir lo que sería el encofrado de las formaletas. Les voy a mostrar cómo están armadas todas las pautas de manera rápida, así que voy a cambiar de cámara para que puedan ver el detalle. Bueno, aquí estamos, nos quedamos con la misma cámara para hacerlo más práctico y rápido e interactivo. Miren, aquí tenemos una cortina simple, es decir, esto es un muro de 10 centímetros donde vemos que solo tiene un layer o una capa de varillas. Vamos a ponerlo en este lado y ese muro queda contenido con una sola capa de varilla. En este caso tenemos una doble camada. Esto es un muro de 15 centímetros, ahí está saliendo mi mano, pero que lo tengo agarrado, tengo que buscar un trípode. Y ahí vemos cómo tenemos dos camadas de varilla. ¿Cuál es el armado? Bueno,
Las partes verticales se llaman la cortina y las partes horizontales serían las serpentinas. Esa configuración que a partir de nuestro cálculo estructural son las que forman, digamos, todo lo que es el elemento. Allá va pasando nuestros queridos vecinos que van en un motor. Eso forma el muro. Los muros obviamente tienen huecos. Vamos a pasar por aquí. Tienen huecos. ¿Y cómo se trabaja el hueco? El hueco se trabaja de la siguiente manera. Yo tengo el muro, formamos los dinteles de la puerta. Hay que recordar que a esta altura tenemos 80 centímetros a favor del terreno. Es decir, nuestro apartamento tendrá su nivel de piso N1 a 80 centímetros. Entonces, antes de ver el hueco, tendríamos que ver cómo es el armado de un muro. Un muro está conformado de estas serpentinas, pero las serpentinas también, aparte de que tienen que ser colocadas, cuando se configura, tienen que quedar amarradas. Y obviamente eso es parte de la especificación estructural. Entonces vemos cómo la cortina comienza con su curva, pasa, y ideal sería hacer toda esta seta, pero eso en términos prácticos es imposible de hacer. No es que sea imposible, sino que sería muy difícil hacer todo ese giro de ese muro, y por eso es que se hace en 2 tiros. Tengo esa pauta, lo veremos ahí quizá en el detalle, en edición, y doblo hasta este punto. Eso permite que el instalador o el varillero, como le llamamos aquí en estas latitudes, pueda colocar y doblar en su banco de doblar, pueda doblar y hacer la pieza. Luego continúa con una pieza que en este caso es este muro a donde se conecta. Las conexiones también son muy detalladas de cómo yo puedo conectar y cómo puedo hacer que el sistema completo de la formaleta, la estructura, la armadura y todo funcione monolíticamente. Vamos a ver algunas piezas que tenemos. Obviamente hay una especificación de tener varillas de media, varillas de 3/8, es decir, cuál es el diámetro y el grado. El grado es importantísimo porque va a marcar desde el cuánto puedo doblar la varilla y a qué distancia, porque obviamente tienen mayor capacidad estructural. Vemos aquí tenemos unas U, que son los separadores que marcan la distancia y se aseguran. Claro, en esa pauta, cuando yo coloco en la formaleta, veremos eso más tarde, cuando coloque la pauta, vamos a poder ver cómo se arma. Vamos a continuar con la explicación de lo que estamos haciendo en el armado de la armadura de la configuración. Recordemos que tenemos muros de 10 centímetros y tenemos muros de 15 centímetros los perimetrales. Tenemos columnas, tenemos vigas, dinteles y tenemos obviamente la conformación de todo lo que es la platea que habíamos hecho anteriormente. Estamos sobre la platea y habíamos dejado los bastones y toda la unión, lo que era la conexión de ese elemento estructural. Básicamente los muros son de 2 vertientes, de un layer, vamos a decir, de una cortina y de 2 cortinas, siendo los de una cortina los de 10 centímetros, como vemos aquí, que solo es una camada, por decirlo así, de varillas, un eje, tanto horizontal como vertical, y los muros de 2 camadas o de 15 centímetros. En el caso aquí de la escalera, vemos que tenemos un layer y un layer, una cortina y una cortina. Estas serían las serpentinas y básicamente se va armando. Va a depender de la situación, ya sea de puertas o aperturas de ventanas, que vamos a tener las configuraciones de los dinteles, que en nuestro caso para las ventanas serían unos 40 centímetros y para las puertas tendríamos 50 centímetros por un asunto estético de las jambas y toda la decoración de madera. Ahora bien, nosotros habíamos dejado nuestros tubos, que es todos los subsistemas de aire acondicionado, eléctrico, como de agua potable en todo el edificio. Vemos
cómo aquí se forma, ya eso quedó que bajó a platea. ¿Por qué bajó a platea en nuestro caso particular? Porque nosotros estamos 80 centímetros sobre el nivel de la platea. Es que inicia el piso terminado de lo que es el apartamento N1, el primer nivel. Entonces, la platea de nuestro sistema va a tener que arrancar, vemos allá, desde este punto, déjame colocarme de este lado, desde este punto aquí abajo, desde allá hasta arriba, miren lo alto que hay 3,60 metros y nuestras formaletas van a iniciar desde abajo para hacer un solo vaciado. Cabe destacar que este apartamento será vaciado en 2 etapas, cuestión que con el mismo juego de formaleta o con una que otra pieza distinta, podamos configurar primero la mitad, hacer el vaciado, luego desarmar y luego armar la otra mitad de lo que sería la estructura. Eso lo veremos más adelante para poder completar. En este punto lo que nos compete es poder completar todo lo que sería la estructura por encima de estos 80 centímetros para la colocación ya de lo que serían los tomacorrientes, las salidas de agua potable y la reubicación de todo lo que es los aires acondicionados y las ventilaciones que tenemos en el caso de las ventilaciones mecánicas. Otra pauta importante que tenemos pendiente son los refuerzos adicionales. Una cosa es la configuración del armado de los muros, del armado de las vigas, propiamente dicho, por sus aros, sus aceros de refuerzo. Y otra cosa es en la configuración propia, las L's de esquina, las diagonales, vamos a ver por aquí, las diagonales de las ventanas. Aquí tenemos un par, vamos a pasar por aquí, que son estos elementos que me van a impedir o ayudar a que no haya grietas o, como en algunos casos podríamos decir, un fenómeno de la columna corta, pero en este caso sería el fenómeno de la apertura, de el corte por la apertura. Aquí tenemos otra, vamos a ver en este punto, miramos aquí y vemos las diagonales y cómo están colocadas en los dinteles, donde quiera que hay una apertura. Es importante resaltar que los dinteles conformados según diseño, vemos cómo se arma una Z. Obviamente el que está familiarizado con lo que es la estructura y la construcción de mampostería, esto es un elemento nuevo que es que forma el dintel. También hay que recordar que todo este sistema funciona de manera integral. Es decir, no son muros sueltos, vean como todos los muros están conectados en todas las direcciones, tanto en el eje Y, en el eje X y en el eje Z, que sería en este caso la altura del desarrollo de estos módulos estructurales. Es importante tener esa pauta porque eso es lo que hace que funcione. Por eso mucha gente dice, bueno, si lo hago en formaleta, más adelante no podré hacer no tendré la flexibilidad de hacer modificaciones. Ciertamente, la formaleta, el muro en sí, es el elemento estructural de lo que sería el proyecto. Tener pendiente eso, y por eso se deben informar con su ingeniero estructuralista, los especialistas en estructura, y que deben poder tanto ser especialistas quien la diseña, que trabaja acorde con el arquitecto, como también el equipo que puede desarrollar este tipo de estructuras. En sentido general, vamos a seguir armando todo esto para ver y poder recibir las formaletas y ver cuál sería su armado y cuál es la ciencia y criterio que hay detrás de eso. Muchas gracias.